Pues hay varias posiciones. El doctor Gallo, aquí Gallo y Montañer son los dos nombres más conocidos relacionados con el VIH-Sida. El doctor Gallo sostiene que el VIH es la única causa del SIDA. En cambio, el doctor Montañer, al cual le dieron el premio Nobel el año 2008 por haber supuestamente aislado el VIH, el doctor Montañer, en unas declaraciones que sacó El País 4 días después de que le dieron el premio Nobel, pues a la pregunta ¿qué personas tienen más riesgo de desarrollar el SIDA?, contesta: el virus actúa en aquellos organismos que presentan ya una situación degradada por el consumo de drogas o por una vida complicada, con abuso de alcohol o escasa atención a la alimentación. Algunas personas sanas pueden ser infectadas por el virus durante un breve periodo, pero pueden desembarazarse de él enseguida. La moraleja de todo esto es que hay que llevar una vida responsable y evitar otras infecciones. O sea, el premio Nobel del 2008 por haber aislado el VIH dice que una persona sana puede infectarse excepcionalmente y lo elimina en pocas semanas. Pero es que en este reportaje, que luego volveré a mencionar, The House of Numbers, el castillo de números, castillo de naipes, le pregunta, el doctor Montañer dice: podemos estar expuestos muchas veces, o sea que antes decía evitar otras infecciones, reinfecciones, aquí ya va más lejos, podemos estar expuestos muchas veces al VIH sin ser crónicamente infectados. Nuestro sistema inmunológico se liberará del virus en unas pocas semanas si se tiene un buen sistema inmunológico. Y el joven periodista le pregunta: si se tiene un buen sistema inmunológico, entonces ¿puede el cuerpo liberarse naturalmente del VIH? E insiste el doctor Gallo, el doctor Montañer: sí. Hay los oficialistas que, insisto, están divididos también sobre el tema del test. En unos países se dice que el Western blot es confirmatorio, en otros se dice que no hace falta aplicarlo, etc. Estos son detalles técnicos que prefiero no entrar si no hace falta. Y hay también los disidentes, y también entre los disidentes hay varias corrientes. Las dos más conocidas son Rethinking AIDS, repensando el SIDA, en torno al doctor Duesberg, miembro de la Academia Americana de Ciencias, que había sido propuesto como candidato a premio Nobel y que cuando hizo pública su disidencia dejaron de proponerle como candidato a premio Nobel, le recortaron presupuestos, lo marginaron en la universidad, etcétera, etcétera. Y el grupo de Perth, que está constituido en torno a la biofísica Eleni Papadopoulos, el nombre lo toma de la ciudad australiana de Perth, y para mí es el grupo científicamente más correcto y lo más avanzado que han llegado a plantear es que el VIH no ha sido aislado. Pero lo que yo quiero subrayar es que si hubo que inventar el VIH y si para ello se hicieron todas las trampas necesarias, es porque previamente se había inventado el SIDA. Esta es una cuestión que los disidentes se les ha escapado o han aceptado demasiado tranquilamente, que el año 81 había aparecido lo que nos dijeron, una supuesta enfermedad que inicialmente le llamaron inmunodeficiencia relacionada con gays, que se dijo desde el primer momento que era contagiosa, de transmisión entre homosexuales e inevitablemente mortal. Y esto se dijo desde el principio. Y esto nos tendría que hacer sospechar que algo había ahí que no estaba claro. Porque si realmente aparece una nueva enfermedad espontáneamente, habría que hacer un seguimiento de todos los que lleguen al hospital durante 6, 12, 18, 24 meses, y si al final todos mueren, se llega a la conclusión, pero no se parte desde el inicio, de decir que esto es inevitablemente mortal. Pero además, incluso si todos los que muriesen, todos los que llegasen al hospital muriesen, esto no permitiría hacer lo que hicieron los criminales oficialistas del SIDA, que es extender la sentencia de muerte a cualquier persona que daba positivo a los test, incluso si estaba absolutamente asintomática. Y le daban meses, 1 año, 2 años, 3 años, y en la medida que no se morían iban alargando lo que daban de margen de vida, Y a pesar de eso, afortunadamente, muchísimas personas no obedecieron la sentencia de muerte y llevan 15, 20, 25 años condenados a muerte hace 23, 22, 21 años. Entonces, insisto, fue el haber
inventado, de haber mentido que había aparecido una nueva enfermedad, lo que exigió todos los engaños posteriores para tapar el primer engaño, para justificar el primer engaño y para ir dándole una apariencia científica y tecnológica que facilitase ser aceptado por la comunidad científica, por la comunidad médica, por las universidades, por los hospitales, por los gobiernos, por la población en general, etc. El SIDA arranca exactamente el 5 de junio de 1981, en un artículo de una página y una sexta parte, aparecido en una revista que se llama Morbidity Mortality Weekly Record, y que es justamente el boletín de los CDC, de los Centers for Disease Control. Y esta fue la primera mentira. En el 82 ya dicen, no es una enfermedad, es una epidemia. Ya lanzan que es una epidemia. Yo ahora me he olvidado hoy, pero cuando doy un curso en una conferencia suelo empezar diciendo, planteo una pregunta que retomaremos al final. Si en el año 81 hubiese existido Internet, ¿os estaría ahora invitando a desmontar el SIDA? Si nos acordamos, la retomamos al final. Además dicen, no es gérmica, es vírica concretamente, porque gérmica podría ser bacterias, hongos, no, es vírica. Y además, y sin ninguna base científica, esta afirmación sin ninguna base científica. Y además cambian, y ahí hay un truco, un engaño muy importante, el primer nombre que habían puesto, GRID, a ya AIDS, SIDA, por el cual se le conoce. Y aquí hay un engaño, es la primera vez en la historia de la medicina, el SIDA es tantas primeras veces en la historia de la medicina y de la ciencia, que solo esto ya está indicando que no puede ser casualidad, no puede ser una suma de errores, tiene que haber habido una institución, que son los CDC desde mi punto de vista, que han ido dirigiendo todo el proceso. SIDA, síndrome. Por primera vez en la historia de la medicina, síndrome deja de significar conjunto de signos o de síntomas para pasar a significar conjunto de enfermedades. Todas ellas existentes previamente al año 81 en que se empieza a construir el SIDA, cada una con su etiología, cada uno con su tratamiento, cada una con sus víctimas. Una persona que muera víctima de alguna de estas enfermedades, que encima fueron aumentando el número de 2 a 10, de 2 a 12, a 18, a 26, a 29, y digo 29 por usar un número, porque en unos países es 26, en otros es 31. Claro que 5 enfermedades están o no metidas en el saco del SIDA, quiere decir que por definición cientos de miles o millones de personas son consideradas o no casos de SIDA. Es un ejemplo de la manipulación que está detrás de toda construcción del SIDA. Claro, si han dicho que es vírica, pues empezará toda la carrera, todas las maniobras, todas las trampas, todo lo que haga falta, hasta poder decir, hemos encontrado el virus causante del SIDA. Y el primer paso importante fue que el año 83 se dice que el doctor Luc Montagnier, en un artículo publicado en la revista Science el 20 de mayo, demostró haber aislado un virus en un paciente de SIDA. Pero él, hay que mencionar, él acaba el artículo diciendo, falta ver cuál es el papel de este virus en la etiología del SIDA. Él nunca dijo, he encontrado el virus causante del SIDA. Es más, en este artículo, en esta revista Continuum del año 95, creo que es, Montagnier repite, no purificamos. O sea, por 2 veces a las preguntas de este periodista, Jamel Tahi, responde, no purificamos las muestras con que estábamos trabajando. Entonces, si no purificaron, no pudieron aislar. O sea que el doctor Montagnier, además de que ahora está ya diciendo que cualquier persona se libra del VIH y que pocas sanas son infectadas por el VIH, pero es que desde hace años ya reconoció que no habían purificado, por lo tanto no había aislado. Es el doctor Gallo que en el año 84, casi un año después, en la misma revista Science, publica un artículo. O sea, por lo tanto, desde el 84 hasta hoy se están cumpliendo, que es cuando se pone en pie el VIH-Sida, es decir, el SIDA explicado por el supuesto VIH, pues 27 años de fraude científico. Que el VIH carece de base científica, llega a cualquier persona, invito a hacerlo, que con rigor empiece a estudiar el material que encuentra en Internet.
poner, por favor, SIDA y combinar con verdad, mentira, estafa, timo, engaño, fraude, disidentes. Os saldrán decenas de miles de páginas web, y si lo ponéis en inglés os saldrán millones de páginas web con una información que, si las vais elaborando, os irán haciendo poner interrogantes cada vez mayores a la versión oficial. Y esto me recuerda que si yo me atrevo ahora a hablar como hablo y escribir como escribo, es porque cuando empecé hace 20 años yo me creía toda versión oficial desde la A hasta la Z, y paso a paso,